es un swap? Se considera un derivado financiero y básicamente es un contrato entre dos partes que pactan el intercambio de una serie de cantidades de dinero en una fecha futura. Es un contrato entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros basándose en una fórmula preestablecida. Los swaps son contratos únicos y satisfacen las necesidades específicas de los participantes del mismo. Por tanto, se consideran OTC, over the counter, o sobre el mostrador y no se transan en bolsas organizadas. ¿Cuál es la finalidad de los swaps? La finalidad de los swaps es suavizar las oscilaciones de los tipos de interés, reducir el riesgo del crédito, disminuir los riesgos de liquidez y reestructuración de portafolios en donde se logra aportar un valor agregado para el usuario. ¿Cuál es la utilidad de un swap? Centrándonos en las utilidades de un swap, podemos hablar de tres motivos por los que un inversor podría tener interés en entrar en un swap. El primero es la cobertura frente al riesgo de interés. El segundo, la especulación. Como en toda inversión, participaremos en un swap si nuestra predicción es que lo que queremos recibir en el futuro va a suponer un mayor valor de lo que tendremos que entregar. Y el tercero es cambiar nuestros bienes o recursos futuros. Puede ser de nuestro interés intercambiar bienes que nuestro negocio genera por otros que necesitamos para las actividades cotidianas del mismo. ¿Cuáles son los elementos? Todos los swaps cuentan con los mismos elementos básicos reflejados en el siguiente diagrama. Por tanto, teniendo en cuenta que ya conocemos que el contrato de swap se realiza entre dos contrapartes que acuerdan realizar pagos sobre la base de algunas cantidades de activos, podemos resumir de esta forma los elementos del swap. Primero, la fecha valor o punto cero, la fecha de vencimiento o punto V, el intervalo de tiempo o T, las fechas de pago y los activos que pueden o no intercambiarse. Hay que tener en cuenta que el pago fijo, como su propio nombre indica, no cambia el intervalo de tiempo, mientras que el pago fluctuante varía periódicamente según lo establecido en el contrato. Los tipos. Existen diferentes tipos de swaps que dependen del tipo de activo, si son para índices bursátiles, tasas de interés, materias primas o bien para divisas. En la actualidad, los dos tipos de operaciones swap que representan más del 90% de las operaciones realizadas en el mundo son los relacionados al intercambio de tasas de interés y de divisas, las cuales son las más usadas por su nivel de utilidad y beneficio. Están los swaps de tasa de interés, los swaps de materias primas, los swaps de índices bursátiles, los swaps sobre tipo de cambio y los swaps crediticios. Los swaps de tasa de interés. Este es el tipo de swap más común, mediante el cual se intercambian flujos de interés en la misma divisa y en fechas pactadas por las partes. El swap de tasa de interés es uno de los participantes del swap que paga flujos de interés aplicando una tasa fija sobre el monto nocional y por tanto recibe flujos de intereses variables aplicados sobre el mismo nocional. El otro participante recibe flujos de interés de carácter fijo y paga flujos de intereses en una tasa fluctuante sobre el mismo nocional y en las mismas fechas. Swaps de materias primas. Un swap de materia prima funciona de forma muy similar a un swap de tasa de interés. Los swaps de índices bursátiles permiten intercambiar, de la misma forma que los otros swaps mencionados, el rendimiento del mercado de dinero por el rendimiento del mercado bursátil. El rendimiento en bursátil se refiere a suma de dividendos recibidos, ganancias de capital y pérdidas de capital. Swaps de tipo de cambio. Los swaps sobre tipo de cambio son una variante del swap de tasa de interés. Se diferencian de este en que el nocional sobre el que se pagan las tasas de interés fijas y el nocional sobre el que se pagan las tasas de interés fluctuantes están denominados en dos divisas distintas. Los swaps crediticios. Un swap crediticio, también conocido como SDS, Credit Default Swap, es un contrato swap sobre un determinado instrumento de crédito en el que el comprador paga periódicamente al vendedor y a cambio el vendedor pagará una cantidad de dinero en caso de que el instrumento de crédito sea impagado